La historia comienza el mes después del incidente. Fue una neblina de noches en vela y nervios destrozados. Incluso a plena luz del día, el miedo acechaba como una sombra, merodeando justo bajo la superficie de la conciencia. Durante semanas, el simple pensamiento de quedarme solo era suficiente para hacerme estremecer hasta los huesos. Pero descubrí que el miedo podía diluirse. Se esparce como tinta en el agua cuando se comparte con otros. Quizás este sea el origen de las cartas en cadena. Un susurro siniestro que pasa de un alma temblorosa a otra. Como estudiante de primer año en la universidad privada más prestigiosa de los estados del sur, al menos según su sitio web, estaba lleno de un entusiasmo ingenuo. Podrían decir que es como un cordero al matadero. La avalancha implacable de tareas y proyectos pronto aplastó ese espíritu. Fue después de una mañana en particular, mientras barría los terrenos del campus, una tradición muy valorada por los de primer año, ¿sabes?, que la pesadilla comenzó. Agotado por el trabajo de la madrugada, me dejé caer en mi litera, con la esperanza de encontrar un breve respiro antes de que las clases del día volvieran a comenzar. El dormitorio estaba inquietantemente quieto. El silencio solo era interrumpido por el ocasional crujido de la vieja estructura de madera. Me sumergí en un profundo sueño, solo para ser arrastrado a una pesadilla tan vívida que desdibujaba la línea entre lo real y lo ilusorio. La campana que marcaba el final de la clase resonó, un sonido agudo y perturbador que dejó un zumbido en mis oídos. Junto a mis amigos, Sam y Kyle, recogí mis cosas, listo para salir del salón. Sam preguntó: ¿a dónde deberíamos ir ahora? A lo que respondí: cualquier lugar está bien, tú decides. Fue en ese momento cuando una voz detrás de mí pronunció mi nombre. Una voz que no reconocía. Al darme la vuelta, vi a un compañero de clase, un desconocido, pero su rostro era inquietantemente familiar. Un rostro que parecía pertenecer a un nombre y una historia que no lograba recordar del todo. Él dijo: ¿quieres venir conmigo? Sus palabras estaban confusas, un eco lejano. Negué con la cabeza, murmurando una excusa vaga. Su rostro se descompuso y se dio la vuelta. Cuando recuperé la conciencia, la escena había cambiado. Sam, Kyle y yo caminábamos por un pasaje subterráneo desierto. Nuestros pasos resonaban ominosamente, el único sonido en la opresiva quietud. En la penumbra, una figura surgió de otro pasillo, corriendo hacia nosotros. Era el chico del salón de clases. Su expresión estaba perturbada, casi desesperada. ¿Vienes conmigo o no?, exigió, con un tono de enfado en su voz. Una vez más me negué, señalando a mis amigos a mi lado. Con un gesto de frustración, se desvaneció entre las sombras. El sueño se retorció una vez más y me encontré en el asiento trasero de un auto. El acuerdo era que Sam, yo y Kyle estuviéramos ahí, todos sumidos en un sueño profundo. El ronroneo del motor era como una inquietante canción de cuna, pero la ansiedad devoraba los rincones de mi mente. Mi teléfono vibró, un estremecimiento repentino que me arrancó de las profundidades del sueño. Desperté con el corazón latiendo con fuerza, la habitación sumida en una oscuridad antinatural. El teléfono yacía a mi lado. Su pantalla brillaba con un nuevo mensaje. Al abrirlo, sentí como el miedo se apoderaba de mí. ¿Por qué no viniste conmigo? La foto debajo mostraba a los tres en el auto, pero con una adición aterradora. El desconocido de mi sueño estaba sentado en el regazo de Sam, mirándome fijamente con unos ojos que ardían con una furia silenciosa. Me desperté de golpe otra vez. Esta vez de verdad. Mi cuerpo inmóvil, atrapado bajo un peso invisible. Escuché el leve tintineo de unas llaves, el murmullo, casi imperceptible, de una computadora debajo de mí. Grité, un grito silencioso devorado por la oscuridad opresiva. Después de lo que pareció una eternidad, la presión se desvaneció y me incorporé de un salto. Sam y Kyle se volvieron hacia mí, sus ojos abiertos de par en par, llenos de preocupación. ¿No me escuchaste?, pregunté con la voz entrecortada. Intentaba gritarte. Sam asintió. Pensé que estabas teniendo una pesadilla. Estaba a punto de despertarte. Mi corazón poco a poco se calmó mientras echaba un vistazo por la ventana.
La noche era un abismo de oscuridad total. El reloj marcaba las 8 p.m. Había dormido durante 12 horas. Justo en ese momento, nuestro compañero de cuarto, Paul, entró. Su rostro estaba pálido al percibir la tensión que flotaba en el aire. «¿Qué les pasa? Tienen cara de haber visto un fantasma», relaté el sueño. Cada detalle era como una piedra en mi garganta. «Y Paul», añadí, «no lo conozco, pero sabía que era tu amigo». El rostro de Paul se tornó pálido, su voz apenas un susurro. «Debes estar confundido. Ese amigo murió en un accidente automovilístico, justo después de la preparatoria». Esa noche, los 4 nos acurrucamos juntos. El resplandor del televisor era una débil defensa contra la noche que se cernía sobre nosotros. Jugamos videojuegos hasta el amanecer, aterrados de dormir, aterrados de volver a soñar. La historia termina. No olviden dar me gusta, compartir y suscribirse a Señor Macabro para más historias retorcidas que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. La noche en la ciudad estaba silenciosa. Solo se escuchaba el leve murmullo del tráfico lejano y el ocasional susurro de una brisa errante. Mientras me encontraba en el oscuro pasillo del viejo edificio de apartamentos, el aire estaba cargado con el olor a moho y algo más, algo metálico y pútrido que se instalaba en el fondo de mi garganta. Era una estructura antigua, una reliquia de una era pasada, con un elevador que parecía desafiar la lógica con su comportamiento errático. El elevador era una bestia sombría, sus paredes de un descolorido y apagado tono anaranjado rojo, iluminadas por 4 parpadeantes bombillas amarillas que proyectaban largas y siniestras sombras. Sus botones estaban sucios y desgastados, un testimonio inquietante de las incontables manos que los habían presionado a lo largo de los años. Nunca me atreví a tocarlas directamente. Siempre usaba mi llave para evitar el residuo aceitoso de origen desconocido. Mi razón para elegir este lugar era sencilla: la conveniencia de un ascensor y un estacionamiento cubierto. El estacionamiento subterráneo prometía un respiro del frío penetrante que invadía las noches de Taipei, un lugar donde podría ponerme mi equipo de lluvia en paz. Pero no era un estacionamiento en el sentido tradicional. Más bien, era un abismo cavernoso, infestado de moho, con un siniestro pozo negro en su centro. El casero ya me había advertido sobre las peculiaridades del ascensor. No se detuvo en el sótano, dijo, debido a las filtraciones de agua en el hueco del ascensor. Así que me vi obligado a tomar las escaleras de emergencia, empinadas y tenuemente iluminadas, hacia la planta baja. Pero el alquiler era barato, y como estudiante, con una montaña de libros, era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Los eventos de aquella fatídica noche de agosto están grabados en mi mente, como el escalofrío persistente que los acompañó. Después de una larga noche de tutoría, el tiempo se desvaneció bajo el resplandor de un maratón de videojuegos. Eran más de las 11 cuando finalmente regresé a casa en mi scooter. El calor sofocante del verano había sido reemplazado por un frío inexplicable que erizaba mi piel. Mientras subía al piso principal, el elevador me esperaba, con sus puertas cerradas herméticamente. Presioné el botón de llamada una y otra vez, un gesto irracional nacido de la impaciencia. El elevador descendía desde el piso 14, su descenso marcado por el parpadeo inquietante de las luces. Sin embargo, cuando llegó al sótano, un lugar al que nunca debería ir, sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Una inquietante sensación se apoderó de mí. Desde el sótano podía escuchar el pesado golpe de las puertas del elevador. Un sonido imposible, considerando que jamás deberían abrirse ahí. Un sudor frío recorrió mi espalda y sacudí la cabeza,
intentando convencerme de que solo era un fallo. Pero la sensación de ser observado, de que algo acechaba justo más allá del borde de la percepción, era palpable. Cuando el elevador finalmente llegó al primer piso, las puertas se abrieron con un chirrido. Estaba a punto de entrar cuando me quedé paralizado. El corazón se me detuvo en el pecho. Había una chica de pie en la esquina, su figura apenas visible en la penumbra. Su presencia era inesperada, perturbadora. Razoné que debió haber entrado mientras estaba distraído, aunque mis instintos gritaban otra cosa. Ella vestía de negro, fundiéndose con las sombras como un espectro. Le di la espalda, evitando mirarla a los ojos, y presioné el botón del piso 13. El botón del tercer piso ya estaba iluminado. Cuando el elevador llegó al tercer piso, las puertas se abrieron con un gemido. Esperé a que ella saliera, atento a cualquier sonido que delatara sus movimientos. Pero no había más que silencio. Me di la vuelta, esperando encontrar un espacio vacío, pero solo hallé el vacío absoluto. Desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El pánico se aferraba a mi garganta, mientras apretaba desesperadamente el botón para cerrar las puertas. El elevador reanudó su ascenso. Cada piso pasaba con una lentitud agonizante. Para cuando llegó al piso 13, yo era un manojo de nervios. Mis dedos temblaban mientras intentaba abrir la puerta de mi apartamento. Al poner un pie en el pequeño vestíbulo compartido, lo escuché. Un golpeteo rápido que resonaba por las escaleras de emergencia. Pisadas increíblemente rápidas, como si una criatura sin respeto por las leyes de la física estaba ascendiendo, acercándose con una velocidad aterradora. Impulsado por un terror indescriptible, eché un vistazo hacia el hueco de la escalera. Una niebla negra y arremolinada ascendía rápidamente. El sonido de zapatos empapados golpeando contra los escalones de metal. Era una pesadilla hecha realidad, y yo era su presa. Cerré la puerta de golpe, el corazón latiendo con fuerza, mientras echaba el cerrojo tras de mí. El golpe de algo pesado contra la puerta resonó por toda la habitación. Estaba solo en mi apartamento, pero la presencia al otro lado era innegable. Su malevolencia se filtraba a través de las paredes. Llamé al casero. Mi voz temblaba mientras exigía mudarme de inmediato. No puso mucha resistencia, ofreciéndose a devolverme el depósito sin demora. Al día siguiente, reveló la oscura historia del edificio, un relato de tragedia e inquietud. El depósito de agua en el sótano alguna vez estuvo lleno, pero fue allí donde una joven decidió acabar con su vida. Su cuerpo fue descubierto solo cuando ya era demasiado tarde. Había sido un alma atormentada, su muerte una mancha imborrable en el oscuro pasado del edificio. Los padres se habían ido, pero su espíritu permanecía, atraído por aquellos que se atrevían a habitar en su dominio. No fui el primero en enfrentar lo inexplicable, dijo, ni sería el último. Los talismanes amarillos, pegados a las puertas, eran un intento inútil de ahuyentar su espíritu inquieto. Pero no ofrecían consuelo, ninguna tregua de la oscuridad que venía a buscarme. Desde aquella noche, la idea de subir esas escaleras me llena de un terror que no puedo sacudir. Porque sé que hay presencias que una vez perturbadas jamás encuentran descanso. Merodean en las sombras, sus historias entrelazadas en el tejido de nuestras vidas, esperando el instante en que estemos menos preparados para enfrentarlas. La historia termina. No olviden dar me gusta, compartir y suscribirse a Señor Macabro para más historias retorcidas que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. La universidad donde estudié alguna vez se encontraba oculta cerca de un traicionero tramo de costa.
Un simple susurro de la brisa del océano, mezclándose con el aroma a sal y descomposición, podría llevarte hasta allí en un veloz paseo en bicicleta. Sin embargo, no fue la promesa de tranquilidad lo que nos atrajo, porque el mar era infame. Muchas almas habían desaparecido bajo sus olas, devoradas por las implacables mareas. Con el tiempo, las autoridades habían intentado cerrar las playas. Los letreros se alzaban como centinelas silenciosos, advirtiendo con severidad sobre los peligros. Pero para nosotros no eran más que amenazas vacías. El encanto de lo prohibido siempre resultaba demasiado tentador. Era una noche como cualquier otra, el cielo envuelto en una oscuridad profunda y ominosa. Acababa de terminar un largo turno en el trabajo, con la frustración de una pelea con mi novia todavía ardiendo en mi pecho. Solo pedaleé mi bicicleta hacia esa maldita orilla, buscando consuelo en el tumultuoso abrazo del océano. La medianoche ya había caído sobre mí cuando llegué. La playa yacía desolada, un vacío de sombras y susurros. La marea estaba alta, las olas se estrellaban con una furia que reflejaba mi propio tormento interior. Encontré un pedazo de césped y me senté. El frío de la noche se filtraba hasta mis huesos mientras miraba hacia el abismo. La llamada de mi novia interrumpió mis pensamientos oscuros. A pesar de la tensión entre nosotros, estaba completamente inmerso en la discusión, mi atención fija únicamente en las palabras que intercambiábamos. El mundo a mi alrededor se desvaneció en la penumbra. Entonces, un destello de movimiento captó mi atención. Una pareja se perfilaba a lo lejos, siluetas recortadas contra el oscuro horizonte. Estaban inmóviles, estatuas esculpidas de la misma noche. Pero apenas les presté atención, mi mente estaba encadenada a la conversación. La frustración creciendo, empecé a caminar hacia el agua, mis pasos resonando pesadamente sobre la arena. Un repentino zumbido en mi bolsillo interrumpió mi paso. Era mi madre llamando, algo inusual a esa hora. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Habrá pasado algo en casa? Me disculpé de la llamada con mi novia, prometiendo regresar en breve. Al contestar, la voz de mi madre atravesó la línea, urgente y cargada de miedo. ¿Dónde estás?, exigió, saltándose cualquier formalidad. Dudé, no quería preocuparla con mis problemas. Acabo de salir del trabajo, ya voy camino al dormitorio, mentí. Sus siguientes palabras me helaron la sangre, un escalofrío que se arraigó en lo más profundo de mi ser. Escucha con atención, no hagas preguntas. No me importa dónde estés, necesitas irte de inmediato. Y no lo hagas obvio. Su tono no admitía discusión, una intuición maternal cargada de una urgencia que no podía ignorar. La curiosidad me carcomía por dentro, pero tenía que preguntar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Su respuesta fue críptica, ominosa. Siento algo extraño. Algo oscuro está ahí contigo. Si te quedas más tiempo, puede que no regreses. Sal de ahí, ahora. Las palabras me golpearon como un puñetazo, un sudor frío recorrió mi piel. Eché un vistazo a mi alrededor. La comprensión de mi entorno se apoderaba de mí con un creciente sentimiento de terror. Inconscientemente, me había acercado peligrosamente al agua. Las olas lamían con avidez mis zapatos, empapándolos por completo, pero yo permanecía ajeno hasta ahora. Un miedo más profundo se instaló, susurrando verdades que había pasado por alto. ¿Cómo pude yo, sabiendo perfectamente lo peligrosas que son estas aguas, olvidar la regla cardinal de seguridad? ¿Cómo pude haber estado tan absorto, tan inconsciente de mis pies empapados? Y entonces apareció esa quietud antinatural,
el silencio que ahogaba la playa como un sudario asfixiante. La pareja también. Se mantuvieron como antes, rígidos e implacables. El tiempo había pasado. Sin embargo, ellos permanecían inalterados, destacándose contra la marea que avanzaba ominosamente. Sus posturas eran antinaturalmente rígidas, sin un susurro de movimiento o comunicación entre ellos. Solo un inquietante espectáculo, vigilando el inquieto mar. La distancia entre ellos y yo se mantenía constante, un punto fijo en un paisaje que cambiaba. Mientras me acercaba al borde del agua, se retiraron como si estuvieran atados a una cuerda invisible. La marea ya debería habérselos tragado, pero solo lamía sus tobillos. ¿Una ilusión de cercanía o algo mucho más siniestro? Antes de que pudiera profundizar más en estos pensamientos, la voz de mi madre resonó nuevamente a través del auricular. «Deja de mirar», advirtió ella. Su voz era un hilo tenso de ansiedad. «Saben que los ves». El pánico me envolvió, como un puño de hierro apretando mi corazón. Huí. La arena se movía traicioneramente bajo mis pies mientras me apresuraba hacia mi bicicleta. Mi madre se quedó en la línea. Su voz era un salvavidas contra la oscuridad que se acercaba. No me atreví a mirar atrás, aterrorizado por lo que podría ver. La sensación de unos ojos fijos y vigilantes quemaba la parte trasera de mi cuello mientras me alejaba. En los días que siguieron, mi madre me llevó a un curandero local. Me advirtió que evitara el mar, cualquier mar, por el resto de mis días. Hablaba de espíritus y fuerzas malignas, de peligros tan mortales como estar en una habitación llena de gas con un fósforo en la mano. Dijo que había estado cerca, demasiado cerca, de una muerte que no estaba destinada para mí. La intuición de mi madre nunca había sido tan aguda, ni tampoco había vuelto jamás. Esa noche fue la única en que ocurrió. Una visión de su hijo en peligro la invadió, obligándola a actuar. Estaba agradecido más allá de las palabras, decidido a devolverle todo el agradecimiento que un hijo podría reunir. Y en cuanto a mi novia, la tensión de los eventos de la noche fue demasiado para ella. Ella me acusó de engaño, de tejer historias para ocultar mi ausencia. Al final, nos separamos. El peso de la incredulidad era demasiado para soportar. Pero nunca volví a esa playa. El recuerdo de esa noche es un espectro que acecha cada una de mis horas despierto. La historia termina. No olviden dar me gusta, compartir y suscribirse a Señor Macabro para más historias retorcidas que mantienen viva la oscuridad. El camino era una serpiente, retorciéndose y girando en la oscuridad antes del amanecer. David llevaba horas manejando. La monotonía, solo interrumpida por el zumbido del motor y algún que otro sobresalto en el camino. Estaba agotado, con ese tipo de fatiga que cala hasta los huesos y hace que el mundo tiemble en sus bordes. Pero él no podía detenerse, no todavía, necesitaba seguir adelante. Fue en un tramo desolado de la carretera, la Ruta 13, donde la noche comenzó a desmoronarse. El reloj en el tablero marcaba las 4:00 am, pero el mundo afuera parecía atrapado en un crepúsculo eterno. Una densa niebla se deslizó, engullendo el camino, devorando la luna. Esto no era una neblina cualquiera. Se deslizó por el asfalto como una criatura viviente, oscuro y aceitoso, asfixiante. David redujo la velocidad hasta casi detenerse. Sus faros apenas lograban atravesar la neblina negra. Detuvo el auto a un lado del camino, el corazón latiéndole con fuerza en el opresivo silencio. La niebla envolvía el auto, un capullo de sombras. El tiempo se alargaba, elástico e irreal. Volvió a mirar el reloj, y su corazón se detuvo por un instante. 3:50 am. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral.
Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas raídas. El reloj de la sala marcaba el tiempo con un tic-tac que resonaba como un eco en el vacío de la noche. De repente, un crujido en el piso de arriba rompió la quietud. John, que estaba acostado en la cama, se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole en los oídos. Sabía que no debía haber nadie más en la casa. Pero el sonido había sido claro, inconfundible. Respiró hondo, tratando de calmarse, mientras sus ojos recorrían la oscuridad buscando respuestas. ¿Había sido su imaginación? ¿O algo más siniestro se escondía en las sombras? Decidió levantarse. Cada paso que daba hacia la escalera parecía resonar como un trueno en el silencio opresivo. Al llegar al pie de las escaleras, una ráfaga de aire helado le recorrió la espalda, como si una presencia invisible le susurrara al oído. ¿Quién está ahí?, preguntó con una voz que apenas reconoció como la suya. No hubo respuesta, solo el susurro del viento que se colaba por las rendijas. John reunió el valor y comenzó a subir las escaleras. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si la casa misma le advirtiera que retrocediera. Pero algo lo impulsaba a seguir, a descubrir el origen de aquel sonido inquietante. Al llegar al pasillo del segundo piso, la puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta, dejando escapar una tenue luz que parpadeaba como una llama a punto de extinguirse. Se acercó lentamente, con cada paso sintiendo cómo la tensión en el aire se hacía más densa, más opresiva. Con una mano temblorosa empujó la puerta, y lo que vio al otro lado le heló la sangre. ¿Cómo es posible que el tiempo esté retrocediendo? La ansiedad se enroscaba en su estómago como una serpiente. Recordaba historias, viejos cuentos susurrados a salvo bajo la luz del día. Historias de bucles temporales, de personas que desaparecen en los pliegues de la realidad para nunca regresar. Murmuró un conjuro, palabras que apenas comprendía, desesperado por encontrar alguna protección contra la oscuridad que se cernía sobre él. La niebla se hizo más densa, presionando contra las ventanas como si fuera un ser viviente. Entonces, unas luces aparecieron a lo lejos, rojo y azul, destellando rítmicamente un faro en la penumbra. Un auto de policía, o al menos eso parecía, se deslizaba silenciosamente más cerca. Pero había algo que no estaba bien. El vehículo era apenas una silueta, una imposibilidad en medio de la niebla, sin color, sin forma, solo una sombra en la niebla. La silueta sombría se detuvo a su lado, silenciosa y amenazante. La mano de David temblaba sobre el encendido, listo para escapar, pero su cuerpo estaba paralizado. Entonces, como si decidiera que no valía la pena, la sombra se deslizó hacia adelante, disolviéndose en la niebla. La niebla comenzó a retirarse, desvaneciéndose tan rápido como había llegado. El camino reapareció, normal e intacto. El reloj en el tablero parpadeó, avanzando en un latido. 4:05 AM. La noche era espesa, tan densa que parecía que la oscuridad misma tenía peso. Apenas se oía el susurro del viento entre los árboles, un lamento que se colaba por la ventana abierta de la casa de Emily. Emily se despertó de repente, su corazón latiendo con fuerza. Algo no estaba bien. El aire en su habitación era frío, más frío de lo que debería ser en una noche de verano. Se levantó lentamente, sus pies descalzos tocando el suelo helado, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa estaba en silencio, pero un silencio inquietante, como si la misma casa contuviera la respiración. Emily caminó hacia el pasillo, cada paso resonando en el eco de la oscuridad. De pronto, un crujido, proveniente del piso de abajo. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Había alguien ahí? Tragó saliva, tratando de calmar el pánico que crecía en su interior. ¿Hola?, preguntó con un hilo de voz, sabiendo que no debería esperar respuesta. El silencio volvió a envolverla,
pero esta vez era diferente, más pesado, más amenazante. Emily sintió que algo la observaba, una presencia que no podía ver, pero que era imposible ignorar. Respiró hondo y decidió bajar las escaleras, cada peldaño gimiendo bajo su peso. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, cada sombra una promesa de lo desconocido. Al llegar al pie de las escaleras, el reloj en la pared marcaba las 4:05 am, y entonces lo vio. La puerta principal, que ella sabía bien que había cerrado, estaba entreabierta, balanceándose lentamente como si alguien acabara de pasar. Emily sintió que el terror se apoderaba de su cuerpo, un miedo primitivo que la paralizaba. Sabía que no estaba sola y que lo que fuera que había entrado en su casa no venía con buenas intenciones. El mundo había vuelto a la normalidad. La niebla se había convertido en un recuerdo lejano. Sin embargo, la inquietud permanecía, una sombra que se negaba a desvanecerse. El sistema de navegación cobró vida de nuevo. La radio retomó su parloteo, el mundo cotidiano volviendo a imponerse. Pero David conocía la verdad. Había un vacío en su memoria, un fragmento de tiempo arrancado y perdido. La grabación de la cámara del auto estaba dañada. Un vacío de 10 minutos donde el mundo había perdido su anclaje. No podía explicarlo. No podía encontrarle una lógica. Todo lo que sabía era que tenía que ver a un sacerdote, purificarse de lo que sea que se le había pegado en esa niebla oscura y profana. La historia comienza. El viento traía consigo el olor a sal y descomposición, mientras Jonathan, un pescador experimentado de muchos años, preparaba su equipo para una noche solitaria de pesca. Se sentía atraído hacia la cala solitaria, un lugar donde el mar susurraba secretos a aquellos que se atrevían a escuchar. La bahía, que alguna vez rebosaba de pescadores y sus risas, ahora yacía en silencio bajo el manto de la noche. El suave golpeteo de las olas era su única compañía. Jonathan, a diferencia de sus amigos, prefería la quietud. Encontraba consuelo en el rítmico lanzar de su caña, la anticipación de lo desconocido bajo la superficie del agua. La cala, escondida entre acantilados escarpados, ofrecía el refugio perfecto del caos del mundo. Un lugar donde las estrellas parecían colgar al alcance de la mano y la luna derramaba su luz fantasmal sobre el agua, mientras se acomodaba en su lugar elegido, lejos del tenue resplandor de las linternas y los murmullos de los otros pescadores. Una sombra captó su atención. Era una figura, sentada al extremo más alejado del muelle, envuelta en sombras. Jonathan, intrigado pero cauteloso, observó al extraño por un instante, notando el chaleco de pesca y la larga caña que se recortaba contra el cielo nocturno. El tiempo se alargaba como una sombra mientras él esperaba la mordida, los minutos deslizándose como arena en un reloj de arena. La soledad era casi tangible, interrumpida solo por el crujir ocasional de las hojas al ser acariciadas por la brisa. Él tarareaba suavemente para sí mismo. La melodía era su único consuelo en la sofocante quietud. La curiosidad lo devoraba por dentro, empujándolo a acercarse a la figura solitaria. A medida que se acercaba, el aire parecía volverse más frío, un escalofrío que se le metía hasta los huesos. Jonathan ofreció un cigarrillo, sus dedos rozando la mano del desconocido. Era frío, húmedo, como si fuera acariciado por el abrazo del mar. ¿Qué estás pescando?, preguntó Jonathan, con la voz apenas más alta que un susurro. La respuesta, cuando llegó, fue un murmullo suave y perturbador. Yo mismo, respondió la figura, las palabras flotando en el aire como un espectro. Jonathan rió nerviosamente, convencido de que era algún tipo de broma. Le dio una palmada al desconocido en el hombro, sintiendo cómo la humedad se filtraba en su mano. Era como si la figura hubiera surgido de las profundidades, empapada y agotada. El extraño se dio la vuelta, revelando un rostro que parecía pertenecer a otro mundo. Hinchado y pálido, la piel estaba tensada al máximo, los ojos de un blanco lechoso, desprovistos de vida.
De cada orificio, un fluido amarillento resumaba, goteando al suelo con un sonido nauseabundo. Plop. Jonathan retrocedió tambaleándose, un grito desgarrador intentando escapar de su garganta. La noche se convirtió en un caos cuando sus gritos rompieron el silencio, atrayendo la atención de los otros pescadores. Se reunieron atraídos por el espectáculo de su terror. Sin aliento y temblando, Jonathan logró balbucear las palabras. «Hay un fantasma». La multitud, ya inquieta, siguió su mirada hacia el lugar donde la figura había estado, solo para encontrar nada más que sombras. En los días que siguieron, un descubrimiento estremecedor sacudiría a la pequeña comunidad. Un cuerpo fue encontrado, enredado en el abrazo rocoso de la cala. Los restos, hinchados y en descomposición, llevaban las señales de una lucha desesperada. Los dedos estaban en carne viva, las uñas arrancadas como si hubieran estado arañando la mismísima tierra. «Has hecho una buena acción», le dijeron a Jonathan, aunque no podía deshacerse de esa sensación de inquietud. En su mente, la imagen de la figura permanecía, atormentándolo con su silenciosa súplica. El recuerdo de aquel encuentro proyectaba una sombra alargada sobre sus pensamientos, negándose a desvanecerse. Mientras confiaba en un amigo, Jonathan habló del chaleco, ese detalle que se negaba a abandonarlo. «Llevaban chalecos diferentes», murmuró, las palabras atorándose en su garganta. La implicación le recorrió la columna vertebral con un escalofrío, una revelación de que tal vez no había visto un fantasma, sino algo mucho más perturbador. En la quietud de la noche, la cala permanece, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, un testimonio de los misterios del abismo y los secretos que acechan justo bajo la superficie, esperando a aquellos que se atrevan a buscarlas. La historia termina. No olviden dar me gusta, compartir y suscribirse a Señor Macabro para más historias retorcidas que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. Cole acababa de adentrarse en el mundo corporativo. Su impecable traje azul marino se perdía entre un sinfín de prendas en aquella oficina con paneles de vidrio. Aún estaba encontrando su lugar como recién contratado, sin saber cómo sortear las sutiles intrigas políticas de su nuevo cargo. Reuniones interminables, protocolos sombríos y códigos de vestimenta tácitos pesaban en su mente como una carga oculta. Para la mayoría de los recién llegados resultaba emocionante, para Cole resultaba asfixiante. Cada mañana, él observaba cómo los elegantes ascensores se llevaban a los ejecutivos curtidos con un sentimiento de pavor. Ansiaba una escapatoria, un respiro de la presión incesante de los números y los plazos. Las implacables luces fluorescentes le hacían anhelar algo, cualquier cosa, que rompiera la monotonía. Poco sospechaba que el alivio le aguardaba en un lugar mucho más oscuro que cualquier sala de juntas jamás podría ser. Tras semanas de días sofocantes, Cole decidió ahogar sus ansiedades en alcohol en lugar de en el insípido chisme de oficina. Titubeó unirse a las reuniones tras el horario laboral, temiendo que los colegas de mayor rango convirtieran las bebidas informales en evaluaciones improvisadas. En lugar de eso, comenzó a comprar una pequeña botella de whisky en su camino a casa, con la esperanza de que el líquido ámbar calmara sus pensamientos frenéticos. En su apartamento montó una actuación unipersonal, hablando con taburetes vacíos como si fueran amigos comprensivos. A veces, el silencio se sentía tan absoluto que casi podía escuchar el eco de su propio latido en la oscuridad. Se preguntó si este ritual solitario sería más saludable que ahogarse en las charlas superficiales de oficina. Sin que él lo supiera, una locura repentina se extendía por todo el país. Las cadenas de televisión, desesperadas por la audiencia, habían recurrido a historias de fantasmas y experimentos espirituales. Lo que comenzó como programas de folclore de nicho, pronto se filtró en los programas de variedades, inundando las ondas con escalofríos siniestros. Inspirados por las transmisiones nocturnas,
Miles de buscadores de emociones se agolparon en sitios abandonados, persiguiendo encuentros con lo inexplicable. En polvorientos foros de Internet, las leyendas urbanas brotaban como maleza, cada historia más escalofriante que la anterior. Los adolescentes y los treintañeros formaron clubes de exploración, registrando cada crujido y cada punto de frío en sus diarios digitales. Cole se sintió extrañamente atraído, experimentando un destello de emoción que su vida de oficina había reprimido durante tanto tiempo. Se unió a un grupo de chat donde los miembros intercambiaban coordenadas de casas encantadas, hospitales desolados y parques infantiles invadidos por la maleza, Balason. La promesa de un miedo genuino, de poner a prueba los nervios ante fuerzas invisibles, se sentía liberadora. Poco después, él y 3 conocidos en línea acordaron reunirse para su primera cacería de fantasmas en el mundo real. Ninguno de ellos sabía lo que se avecinaba, pero todos estaban de acuerdo en que aquello era preferible a otra noche solitaria en el bar. Una noche, Cole, Alice y Ben se apiñaron en un parque público bajo farolas parpadeantes, con los teléfonos inteligentes iluminando sus rostros ansiosos. Se desplazaron por una publicación en un foro en la que se afirmaba que existía un hotel abandonado en la ladera de la montaña, justo más allá de los límites de la ciudad. El hilo describía pasillos inmaculados, muebles intactos y electricidad misteriosa que no a morir. Alice alzó una ceja y dijo, «Testano, de vean si es cierto». Ben tocó con un dedo su teléfono. «Si está tan limpio como dicen, podremos dormir allí sin interrupciones. Si resulta más bien una ruina infestada de ratas, sentiremos un escalofrío, la recorreremos y nos iremos antes del amanecer». Cole sintió como un nudo de emoción se apretaba en su pecho, más intenso que cualquier subidón de whisky. Sellaron el plan con un apretón de manos, sin darse cuenta de que este simple pacto estaba a punto de convertirse en una pesadilla. En el día de la partida se encontraron en un estacionamiento apenas iluminado, con las mochilas colgando sobre los hombros. Alice y Ben llegaron primero, comprobando nerviosamente las linternas y las baterías de repuesto. Se suponía que compartirían coche con un cuarto amigo, pero una llamada reveló que él había cancelado a última hora. «Lo siento, no podré ir», había dicho. Surgió algo. Instantes después, el teléfono de Ben volvió a vibrar. Un nuevo conductor se había ofrecido voluntario, Samuel, un conocido en común ansioso por unirse a su aventura. Se rumoraba que Samuel era egocéntrico, pero acordaron dejar que él los guiara hasta el sitio. Al fin y al cabo, necesitaban ruedas y no querían posponer el viaje. Cole se preguntó si confiar en un desconocido era un acto de genialidad o una necedad. Unos minutos después, un sedán azul se deslizó en el estacionamiento, sus faros rasgando el crepúsculo. El conductor bajó la ventanilla y presentó como Samuel, rebosante de ego y confianza. Dentro los 3 intercambiaron saludos incómodos, mientras él les entregaba a cada uno un folleto con los detalles del hotel. Durante el trayecto por los sinuosos caminos charlaban sobre expediciones pasadas y compartían risas nerviosas. Sin embargo, cada vez que la conversación giraba en torno a la espiritualidad o a los fantasmas, Samuel se burlaba y ponía los ojos en blanco. Él tildó su búsqueda de superstición infantil e insistió en que toda historia de apariciones tenía una explicación racional. Cole sintió un destello de ira por su tono desdeñoso, pero se recordó a sí mismo que necesitaban a Samuel para guiarlos. Ben le lanzó una mirada de advertencia, pero las millas parecían desdibujarse bajo la conducción suave de Samuel. Después de lo que parecieron curvas interminables, el hotel se alzó en la ladera de la montaña, envuelto en una niebla espectral. Su fachada parecía acogedora, faroles colgaban inertes pero intactos, brillaban débilmente con una luz residual. No enredaderas estrangulaban las paredes,
y la hiedra trepadora apenas echado raíces. Unas cuantas macetas custodiaban la entrada, sus hojas sin recortar pero aún verdes. Era imposible de graduarse abandonado. Aparcaron y bajaron del coche, el aire helado de la noche les erizaba la piel. Cada instinto le decía a Cole que aquello era más que una simple ruina, pero el atractivo de lo desconocido lo llamaba. Alice encendió su linterna con un asentimiento decidido. El vestíbulo estornaba mentalmente silencioso, extraño e preservado. Sillones de terciopelo dispuestos con cuidado alrededor de mesas bajas, su tela fina pero polvorienta. Un timbre de recepción agrietado descansaba sobre el escritorio, junto a un ordenado portallaves con llaves de latón. Samuel guardó en su bolsillo un juego para octopiso, mientras los demás llenaban los suyos con extras. Sus pasos resonaban mientras subían la escalera, cada crujido avivando la tensión. De pasillo en pasillo inspeccionaron cada puerta, asomándose a las habitaciones vacías donde las sábanas yacían dobladas sobre las camas. Telarañas colgaban en las esquinas, pero nada se había podrido por completo. Todo parecía congelado en el tiempo, como si el personal se hubiera ido a mitad de turno. Al llegar al descansillo del segundo piso, se detuvieron en un rincón de asientos descuidado. Los mapas de los senderos locales aún adornaban las paredes como testimonios fantasmales. Ben propuso una teoría. Quizá el dueño escapó con el dinero en efectivo, dejando a los empleados presos de pánico. Samuel lo desestimó como un mero autoengaño, atribuyéndolo a una repentina adquisición corporativa. Cole replicó que cualquier escándalo habría salido a la luz en los noticieros. Alice tocó su teléfono, recordando el silencio del foro ante cualquier escándalo. Lo único que sabemos, dijo ella, es que este lugar se vació casi de la noche a la mañana. Samuel se encogió de hombros y dijo, mejor durmamos y decidamos por la mañana. Reservaron habitaciones contiguas, las más próximas a la escalera, por seguridad. Con antorchas en mano y llaves en los bolsillos se dispersaron para desempacar con cautela. Cole yacía en la cama y contemplaba el ornamentado techo, aguardando alguna señal de vida. Las horas transcurrieron en un silencio tan absoluto que resultaba antinatural. Ningún viento hacía crujir las ventanas, ninguna tubería gemía en protesta. Solo el goteo monótono de una humedad desconocida en lo profundo del muro Spradini. Cuando los párpados de Cole se cerraban, un nítido ding resonó en el pasillo al otro lado de su puerta. Su tali se respond, y resorno o singen toward Herfirevi. Se incorporó, el corazón retumbando contra sus costillas como T-Wall. En su teléfono, les envió un ping a Alice y Ben. ¿Escucharon ese ding del ascensor? Ambos respondieron al instante, sí. Pero Samuel respondió con sorna, probablemente una botella suelta chocando contra el cristal. Cole frunció el ceño, un claro bong, no el estruendo de escombros. Apoyó el oído contra la puerta, esforzándose por captar cualquier eco en el pasillo desierto. Segundos después, otro ding. Esta vez se sintió más cerca, justo afuera de su habitación. Una nana flotaba por la puerta entreabierta, suave e inquietante. La voz de una mujer, suave pero retorcida, entonaba palabras que Cole no lograba distinguir del todo. Se quedó paralizado, desgarrado entre el terror y la morbosa fascinación. ¿Cómo podría alguien estar aquí cantando en este edificio muerto? La ira estalló contra Samuel, convencida de que recibiría su merecido. Pero la corriente estaba cortada, por lo tanto no tenías en que alguien pudiera usar el ascensor. La respiración de Cole llegaba en jadeos cortos mientras la nana se acercaba. Entonces, un agudo clic de bisagras raspó la penumbra. Inmediatamente después, el furioso grito de Samuel atravesó el silencio.
¿Quién demonios está cantando esa melodía patética?, rugió. La puerta se cerró de golpe, sacudiendo las costillas de Cole. Se escuchó un portazo sordo, como si Samuel hubiera cerrado la puerta un golpe en un arranque de rabia. El silencio volvió a apoderarse del pasillo, espeso como una manta. Cole echó un vistazo a su teléfono. Alice y Ben le advirtieron que no investigara. Que llegar al desbordado en refrestor halva las bombs. El sueño llegó a regañadientes, mientras el pavor y el agotamiento se debatían en su mente. Se despertó antes del amanecer con una luz gris y tenue, filtrándose por debajo de la puerta del pasillo. Sacudiéndose el estupor, Cole guardó su linterna y bajó las escaleras. En el vestíbulo descubrió a Alice y Ben deambulando ansiosos junto al mostrador de recepción. Lo saludaron con cansados asentimientos y relataron la desaparición de Samuel. No había respondido a golpes, mensajes de texto ni llamadas desde antes de la medianoche. La ansiedad les carcomía. ¿Había sucedido algo en su habitación? Recordaron la promesa de reunirse de nuevo a las 7, pero el tiempo ya se les escapaba. Resueltos, acordaron alertar a las autoridades en lugar de arriesgarse a buscar solos. La policía llegó en vehículos de perfil bajo. Sus luces azules se reflejaban en las hojas caídas. 2 oficiales se unieron al trío y se dirigieron al pasillo del 4º piso. Tras golpes infructuosos y advertencias, anunciaron un allanamiento. Sus botas retumbaron contra la madera, luego contra el metal al patear la puerta hacia el interior. Alicia se llevó la mano a la boca cuando la puerta se abrió de par en par. El pasillo que se extendía más allá estaba vacío, inquietantemente inmóvil. Sin embargo, la policía condujo a Cole, Alice y Ben por un tramo de escaleras hasta los coches patrulla que los esperaban. Sorprendentemente, a cada uno lo condujeron a un vehículo distinto y lo llevaron solo hasta la estación. En la comisaría, Cole se encontró en una sala de interrogatorio desolada, bañada por una luz blanca fluorescente. Un detective de ojos cansados y corbata ladeada hizo un ademán señalando una silla. Dime todo qué hacer desde que llegaste hasta ahora. Break times. Cole relató cada detalle en intervalos de 30 minutos. El detective asintió, pero pronto lo interrumpió. Hazlo de nuevo, desde el principio. El estómago de Cole se hundió al caer en la cuenta. Lo sospechaban. Repetía su cronología, y para la tercera recitación la voz ya le salía ronca. El tiempo se desdibujó hasta que la fatiga se posó sobre sus hombros como un manto. Justo cuando los párpados de Cole empezaban a cerrarse, otro oficial entró. Gabardina impecable, placa reluciente. Asintió con simpatía y dijo: «Puedes detenerte ahora, estás libre de sospechas». El alivio y la confianza Forgen luchaban en el pecho de Cole. El detective indicó con un gesto que entraran en una habitación apartada, donde Alice y Ben ya aguardaban sentados. Se veían pálidos como espectros, con los ojos huecos por la repetición interminable. El nuevo investigador se inclinó profundamente antes de hablar. «Tu amigo Samuel ha muerto». El horror heló la sangre de Cole en su corriente sanguínea mientras los pulvers refrenan en su cráneo. El detective explicó que el cuerpo de Samuel fue encontrado en su habitación de hotel, solo e inmóvil. Su cabello se había tornado de un gris blanquecino y fantasmal, y sus ojos se habían reventado dentro de sus órbitas. Sospechamos que el miedo prolongado y extremo elevó su presión interna más allá de los límites humanos, dijo el oficial. La mente de Cole regresó a la nana, a la tensión implacable de aquel pasillo. «Pero, ¿uñas?», Cole comenzó, recordando aquel extraño interrorio. El detective continuó en voz baja. Arañaba sus oídos con tal violencia que sus uñas se desprendían. Un escalofrío colectivo recorrió al grupo.
La Meralis Fasmal de Roturin Katsimatheters Marin Sutin Recor, cruel y burlona. Cuando los liberaron, el sol de la madrugada se filtraba, pálido y débil, a través de las ventanas de la estación. Alice, Ben y Cole intercambiaron miradas huecas, amatus pertinens. Nadie volvió a hablar de regresar al hotel ni de perseguir fantasmas. Cada paso que me alejaba del edificio se sentía como una pequeña salvación. Cole ardía con preguntas sin respuesta, atormentado por los recuerdos de esa canción de cuna. Sin embargo, no se atrevía a indagar más, aterrorizado por las verdades que pudieran acechar bajo la superficie. Los tres se separaron a la salida de la estación, cada uno engullido por el bullicio indiferente de la ciudad. El hotel en ladera montaña metaba silencioso tras ellos, su secreto enterrado en ventanas vacías. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad. La historia comienza. Evan siempre había sentido cosas que no pertenecían a este mundo. De niño, a veces se topaba con entidades impuras que lo dejaban temblando. En la universidad, su torpe curiosidad le costó más de una noche en vela. Ahora que se había incorporado al mundo laboral, trataba tales asuntos con el máximo respeto. Sin embargo, nada lo había preparado para el extraño suceso que estaba a punto de relatar. No hubo ninguna aparición flotante ni exorcismo dramático en esta historia. Era un terror más sutil, pesuas con una sensación en lugar de una visión o time visión. Hasta el día de hoy, no lograba convencerse de que aquello fuera solo un incidente menor. En el incidente tuvo lugar en octubre de este año. Por un giro del destino, Evan tuvo la oportunidad de viajar por Japón con un grupo de amigos de negocios. Hasta ahora, siempre estaba ir al extranjero con su familia o en solio. Viajar con aquel círculo de amigos lo emocionaba hasta el extremo. Se imaginaban recorriendo lugares turísticos con calma, tal vez disfrutando de algún romance ligero. La idea de hacer papeleo junto a sus padres resultaba francamente tediosa. Los paisajes y los städtingen para el entretenimiento. Sin embargo, se prometió a sí mismo mantenerse enfocado en la diversión y la comida. Él no tenía ni idea de lo rápido que cambiaría ese enfoque. Al tercer día, poco después del mediodía, se encontraron en las colinas apartadas de Kioto. Como era un viaje independiente, apenas conocían su ubicación exacta. Solo sentían un hambre insaciable, la desesperación y la desesperación un restaurante. En ese preciso instante, Evan sintió una necesidad urgente de orinar. Cerca un área recreativa del bosque ofrecía unos cuantos senderos para caminar y visitantes dispersos. Un hombre que se parecía inquietantemente a una celebridad japonesa estaba sentado al borde de la carretera, fumando y hablando en voz alta por teléfono. A la entrada, un pequeño estacionamiento lindaba con un enorme y antiguo árbol. Bajo aquel árbol se alzaba un baño público. Evan salió corriendo hacia la puerta con la velocidad de un ciervo asustado. Se estrelló contra el marco de la puerta y chocó con una mujer mucho más alta que él. Se quedó paralizado, atónito por su aparición repentina. Fraser relajó su postura y lo miró con un aire de complicidad. Un grueso pintalabios rojo delineaba sus labios delgados en una lenta y escalofriante sonrisa. Apenas tuvo tiempo de registrar su rostro antes de que se convirtiera en un borrón. El pánico anuló cualquier pensamiento cortés. Con un solo brinco, él voló sobre ella y se adentró en el edificio. Les Morsier Boer con un seco y hueco portazo. Su corazón martilleaba en el silencio. La estructura del baño no tenía nada extraordinario.
Fuera de las cabinas, una hilera de lavabos se alzaba a entrada del baño de hombres. En el interior, el estrecho pasillo conducía a una hilera de pequeños cubículos a la derecha. Los azulejos de las paredes habían revestido capas del tiempo. Evan se quedó paralizado en el umbral. La puerta algido y del baño de hombres. Parpadeó mientras las luces fluorescentes titilaban sobre su cabeza. Un zumbido tenue reverberó a través de aquel espacio claustrofóbico. Algo en la atmósfera se sentía decididamente mal. En el tercer cubículo, con la puerta completamente abierta, yacía un par de zapatillas de correr rosas que parecían extrañamente bien cuidadas. El pulso de Evan dio un vuelco al verlo. Tras los absors, Julia yacía boca arriba, clavando su mirada vacía en él. El angosto cubículo no brindaba Bursworth no plaster Branknell. Sin embargo, su cuerpo yacía tendido sobre la barrera entre dos compartimentos. Se quedó petrificado, sin emitir sonido, mientras ella lo seguía observando. Su vejiga amenazó con traicionarlo en cualquier momento. Sin embargo, no pudo partirse en orden. Era imposible distinguir dónde acababa su torso superior y comenzaban sus piernas. Un instante sus hombros descansaban en la tercera cabina, al siguiente sus pies asomaban por la segunda. Había oído hablar de que esas grietas se usaban para espiar furtivamente o para pasar papel higiénico. Pero esta noche enmarcaron algo mucho más perturbador. Su cuerpo se tensó de repulsión y miedo. Julia permaneció perfectamente inmóvil, su mirada inquietantemente serena. El silencio se extendía a través de Huber. Entonces ella habló con una voz japonesa suave y clara. Los oídos de Evan zumbaban, ese sonido lo sobresaltó y a la vez lo alivió. Por fin su instinto de lucha o huida resurgió. Se pegó a la pared y exhaló con la respiración entrecortada. El miedo y el alivio se entrelazaron al darse cuenta de que podía moverse de nuevo. Retrocedió sigilosamente hasta el umbral con las piernas temblorosas. Cada latido resonaba en su cráneo. Antes de cruzar el umbral, Groschgley espera aquí. Salió de parado del baño hacia la intensa luz del día. Mike, mi amigo, se acercó con la preocupación dibujada en el rostro. ¿Por qué estás en el baño de mujeres?, preguntó Mike con los ojos abiertos de par en par. Evan agarró el brazo de Mike y tartamudeó. Tenemos que volver rápido. La confusión deslizó en el rostro de Mike, pero él no vaciló. Corrieron de regreso al edificio, esquivando a los curiosos espectadores. El aire se sentía pesado y distante. Cada vez un paso más cerca llenaba a Evan de una nueva ola de pavor. Cuando regresaron, se había reunido una pequeña multitud. Mike, a unos cuantos pasos detrás, arrastraba un evidente nerviosismo. Dentro, Julia seguía allí, inquietantemente inmóvil. Evan vaciló en el umbral, con la voz atrapada en la garganta. Entonces Julia volvió a hablar en japonés, con un tono urgente. Mike tradujo tras un breve titubeo. Ella está diciendo, sálvame. Alistanar Racey Stur. Instantes después, la sirena de la ambulancia aulló por el angosto sendero. Los paramédicos abrieron paso entre los curiosos, con urgencia entrenada. Le colocaron sobre unicamigis, sus zapatillas un cuidadosamente cuerlas culporde. Afuera, un joven alto Ken se precipitó a su lado. Él le apretó la mano, hablando rápidamente en japonés. Ella inclinó la cabeza, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento, susurró ella entre sollozos. Ambulancia board very starta further, detrás de sí un setoncio atónito. Evan y sus amigos se retiraron al estacionamiento al otro lado del lote.
Susurraban teorías y se intercambiaban miradas inquietas. Nadie reclamó el mérito de haber descubierto a Julia. Sería mejor no provocar problemas en tierra ajena, acordaron. Además, Evan había entrado por error al baño de mujeres. Apenas una imagen heroica. Optaron por mantenerse alejados y observar desde la distancia. Después de un rato, un paramédico apareció sosteniendo los zapatos rosas de Julia con las manos enguantadas. Le susurró a Julia antes de apartarlos y volver. Una vez Ruse Trees with his well-like tone fatter escrered, Mike intentó explicar el break escuchado. Por favor, ayúdenme, comenzó él. Entonces algo más, algo sobre su pie. Sara arqueó las cejas. ¿Su pie?, repitió ella. David se inclinó hacia adelante. Dijo que se lastimó el pie. Mike se encogió de hombros. Los amigos estallaron en una risa nerviosa ante lo absurdo. ¿Quién pide prestado un pie?, se burló Lily. Mike agitó las manos. Pensé que quizá lo había oído mal. Pero su rostro permanecía serio. El almuerzo prosiguió entre burlas por la desventura de Evan en el baño. Bromeaban sobre protagonizar un drama de bajo presupuesto. La tensión se disolvió en un humor ligero y fugaz. Saris Riveries, pues de ver a su propio ris, la vida en un torbellino de fuegos. Negocios y rutinas llenaban sus días. Pasaron meses hasta que una noche, en un bullicioso mercado nocturno, Evan se cruzó con Mike cerca de un puesto de ropa informal. Decidieron comprar un bistec barato junto a un viejo teatro. Medio riendo, medio curioso, Mike removía su tapa con una rebanada de pan. Evan, dijo él en voz baja, ¿recuerdas aquel baño en Japón? Evan esbozó una mueca en Zirkostember, como una ausente en Murspas. El rostro de Mike se tornó serio mientras bajaba la voz. En realidad, la escuché claramente, insistió él. Evan se detuvo a medio bocado con la sopa escurriéndose por su camisa. ¿Qué dijo ella?, preguntó él, con el corazón repentinamente latiendo con fuerza. Mike tragó saliva y habló en un inglés deliberado. Ella dijo que una anciana le había tomado prestado el pie. El silencio cayó como una guillotina. Aquella noche, mientras Evan cerraba su puesto y el aire se tornaba helado, vio a una mujer alta caminando junto a una esquina. Alzó la vista y el recuerdo de su sonrisa de labios finos le recorrió la espalda con un escalofrío helado. La historia termina. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Mr. Macabre para más relatos retorcidos que mantienen viva la oscuridad.